Ya para ese periodo de 2012, Leonel se ve obligado de alguna manera a apoyar las aspiraciones de Danilo Medina a ser el presidente, porque había amenazas muy serias. Ya le habían hecho una terrible a raíz de haber salido de la presidencia en el 2000, cuando la presidencia de Hipólito Mejía, que tuvo que ir a justicia, tuvo que dar, y ahí lo maltrataron, y en fin, lo engrandecieron. De todas maneras, le dieron todo el partido lo apoyó, y Hipólito Mejía pues dejó todo eso más tranquilo. Luego se dedicó a gobernar los primeros 2 años. Fueron muchos éxitos, pero a partir de ahí empezó a tener problemas porque ya empezaba el forcejeo para un nuevo proceso que ya venía y estaba encima de las personas, por lo que había que apurarse, e Hipólito opta por la reelección. Y eso ya empieza a agrietar su gobierno, a producir roncha, y él se impone y pasa a ser el candidato a la presidencia en el 2012. Todo el mundo lo daba como un hecho, que ganaba, las encuestas, todo, pero el presidente Medina, que es un trabajador incansable y que es un orquestador importante de proyectos y hacerlos realidad, logró derrotar al presidente Mejía en una contienda muy cerrada también. Ya para ese periodo del 2012-2016, Leonel intenta participar nueva vez para un tercer periodo, 2012-2016, así que va a durar 20 años más gobernando. Pero la fuerza danilista, como una muralla, se lo impide, y a partir de ahí la divergencia se profundiza y aparece un nuevo participante, Francisco Javier García, que ya venía jugando un papel de primer orden en todo estos procesos, porque ya tenía un dominio del control de lo que tenía que ver con los procesos electorales, las mediciones, las estrategias, de cómo se comportaban las sociedades frente a una situación, cómo él tenía la habilidad de analizar dónde eran los débiles, los fuertes de una encuesta, y esto lo fue posesionando en el corazón de la nación, de la población, de la nación, pero sobre todo en el corazón y en el espíritu de los PLDistas, que cuando las encuestas le daban duro, pues tenían que salir Francisco Javier a denaturalizar la esencia que se procuraba con esas encuestas de disminuir las posibilidades del PLD, y él entonces reanimaba. Era como reanimar a una persona cuando cae en un estado de letargo y vuelve a la vida. Con esos análisis y esos cuestionamientos a los resultados que Francisco Javier lo discutía con todo lo que querían discutir con él al respecto, servían para la militancia del PLD como un reavivador de la suerte, la esperanza y del futuro de la militancia del PLD. Así se vio siempre, y participa entonces en ese proceso 2016 para el 2016-2020, y declina a favor de Danilo, por entender que Danilo merecía reelegirse. Y así lo hace, lo apoya, y él pasa a ser el coordinador de la campaña de Danilo. Y ya para el primer gobierno se vislumbraba un distanciamiento enorme entre Danilo y Leonel, y se fue orquestando ahí en ese distanciamiento, porque el primer gobierno de Danilo venía orquestando una serie de planes en materia de fortalecer la energía eléctrica, la educación, la salud, la participación del pueblo en todos los proyectos y programas de desarrollo social que puso en marcha Danilo Medina, así como la asistencia directa en persona al área rural para elevar y desarrollar toda la estructura productiva del sector agrario. Y la agropecuaria se disparó en este país de forma tal que la alimentación del pueblo, el 85% se producía aquí. Diferente ahora, que hay que traer de fuera hasta los chicles, la menta.
hay que traerla de fuera. Y esto entonces distanció aún más el gobierno de Danilo Medina del presidente Leonel, por lo que las diferencias por dónde llevar el desarrollo del país se profundizaron, tornándose irreconciliables entre Danilo y Leonel. Pero ya para el primer gobierno se dieron pasos importantes de parte de Leonel de intronizarse en un frente político. Y participaban en los movimientos, muchos de sus dirigentes que habían formado fila aparte con Leonel, participaban con lo que adversaban a Danilo. Y ya se veía que no había manera de unificar, porque se hicieron grandes esfuerzos, inclusive reuniones que se convocaron en una mansión que hay en Juan Dolio, de propiedad de la Presidencia de la República, donde los presidentes van a pernoctar y a descansar. Ahí logró la Iglesia Católica, lograron sectores empresariales reunir a Danilo Medina y a Leonel Fernández, pero ¿qué va? Ya las frisuras habían provocado terremotos muy fuertes. Y Danilo logra imponerse sobre Leonel y logra la reelección para un nuevo periodo, 2016-2020. El progreso del país era indetenible en educación, reiteramos, en salud, en las matrices principales que generan el bienestar de una nación. Ahí participó Danilo arduamente para apoyar el desarrollo de todas estas estructuras y que el pueblo dominicano alcanzara mejores niveles de vida. Y por eso la consigna de hoy: en los gobiernos del PLD vivíamos mejor. Y para eso, pues, hoy el PLD tiene un gran evento que lo va a realizar en el mes de octubre de este mismo año, para elegir el que será la propuesta de candidato a la nación, donde el PLD lo ratificará bajo la ley de la Junta Electoral, para que sea y represente al partido y sea ganancioso y cumpla uno de los anhelos más queridos por los hombres y mujeres del PLD, y lo diremos más adelante.